Durante la jornada de mañana debía comenzar el juicio contra el policía Chocobar, que asesinó por la espalda a un joven delincuente cuando escapaba, y esto ha generado evidentemente en la sociedad, en la opinión pública, todo un debate, donde me parece que no hay demasiado debate, ¿no? Lo asesinó por la espalda. Estamos con Claudia Cesaroni, abogada. ¿Por qué se postergó, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, por distintas medidas que pide la defensa, a veces medidas de prueba o cosas que todavía no están del todo resueltas, o quiere pedir otra prueba para beneficiar en este caso a Chocobar, tiene derecho a tomar o a pedir todas las medidas de prueba que lo beneficien, y por eso se va postergando el juicio. Entiendo, esa es la explicación que ha dado el tribunal. Claro. Claro. Sin dudas es un caso sumamente polémico, ¿no? Es un caso que incluso ha dividido la opinión de la gente. ¿De qué manera afecta lo que pueda llegar a pasar de acá en adelante, teniendo en cuenta que se está pidiendo un juicio popular? Bueno, como decía recién, a mí no me generó ninguna polémica, pero es cierto que es discutido, porque en realidad lo que está en discusión es qué puede hacer un integrante de una fuerza de seguridad frente a un hecho delictivo, un hecho dañoso, Claro. ¿no? La discusión es, ¿tiene derecho el integrante de la fuerza de seguridad a matar a una persona que corre desarmada ya, sin provocar ningún daño a la víctima, que ya estaba siendo asistida además por el SAME? Es decir, la víctima del hecho, la persona a la que le robaron, no estaba corriendo ningún riesgo en ese momento, porque ya estaba siendo atendida por, digamos, otra parte del Estado, que es el Estado, la parte del Estado que se ocupa de la salud. El atacante estaba huyendo, no provocaba en ese momento ningún daño, y lo que había que hacer era detenerlo. Ahora, no matarlo, ¿no? La discusión es esa. Nosotros obviamente entendemos, y digo, es un nosotros muy amplio, colectivo, personas que trabajamos definidamente en contra de la violencia estatal, que para repeler un delito no se puede provocar un daño mayor todavía. Y en este caso se produjo una muerte. Una muerte de un adolescente. Yo coincido con su postura de que no hay polémica, pero sí hay una situación que hay que reconocerla. La sociedad se divide en este tipo de situaciones, y muchas veces cuando se sale a defender la República, o se sale a defender el Estado de Derecho y la democracia y demás, se apoya a personajes como este. Lo hizo un presidente de la nación, lo hizo Macri, lo defendió a un asesino que mató por la espalda a una persona indefensa. Después será la justicia la que le dé 5, 6, 10 años de prisión al delincuente por el derecho que cometió. Pero ¿cómo entiende usted esta diferencia en criterios y en miradas cuando hablamos de lo mismo, de democracia y de defender los derechos? Es que eso fue lo más grave. Por supuesto, lo más grave es la muerte de una persona, pero en segundo lugar, que la máxima autoridad de la República y la ministra de Seguridad, en ese momento, Patricia Bullrich, que es quien da las señales a los integrantes de la Fuerza de Seguridad de lo que está bien y lo que está mal hacer. A la sociedad. Sí, pero además a quienes tienen las armas. Nosotros entregamos de alguna manera a las policías, a las fuerzas de seguridad, la facultad de defendernos y de usar las armas de una manera muy cuidadosa, ¿no? Porque son letales, obviamente. Entonces, que la máxima autoridad de la nación, el presidente, y la ministra que da las órdenes, y luego de ese hecho hay que recordarse, elaboró una resolución que finalmente lo que hacía era consolidar esa posición de que estaba bien matar a una persona que, por ejemplo, huyendo, no respetara la voz de alto o no o una orden de una autoridad policial. Entonces, esa señal, esos discursos, nosotros entendemos que son discursos de muerte, habilitan la acción letal de las fuerzas de seguridad, y hay otros hechos que dan cuenta de eso. El asesinato de Rafael Nahuel, parecidas circunstancias, ¿no? Digamos, ¿Pero en qué se basa legalmente un tipo de medida de estas características? Porque No, la Constitución no lo avala, el Código Penal no lo avala. No, es una decisión política. La decisión política es trabajar con una parte de la sociedad que entiende que al que están circunstancialmente del otro lado como enemigo, como delincuente, como una persona que está violando la norma, carece de todo derecho, inclusive el derecho a la vida. Nuestro planteo es, no es que hay que dejarlo huir, no es que no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer no tiene que ser más grave que lo que esa persona que cometió un delito hizo. Y cuando el Estado actúa de esta manera, se comporta peor, se comporta de un modo más criminal que la propia persona señalada como un criminal. Y eso es lo que nos parece que hay que marcar, discutir, debatir. Por suerte o por acción, o porque hubo un cambio de gobierno totalmente distinto en este plano, una de las primeras cosas que hizo la nueva ministra de Seguridad fue derogar esa resolución que habilitaba estos fusilamientos por la espalda, ¿no? Claro.
Bueno, doctora, cambiando de tema, se están por cumplir un nuevo aniversario de lo que se conoce como la masacre en el Pabellón Séptimo. ¿Qué se puede, no sé si balance, pero qué se puede traer a la memoria como para recordar lo que fue este caso para aquellas personas que no lo conocieron? Sí, ese fue una masacre sucedida en la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978. Durante muchos años se conoció como el motín de los colchones, porque prácticamente se imputaba a los propios presos la responsabilidad de haber muerto. No te quiero interrumpir, pero mirá, en el monitor estamos compartiendo imágenes de nuestro archivo histórico, que muestra y nos lleva hacia aquellos días. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el momento, digamos, el lugar desde donde sucedieron los hechos, las ventanas de las que salía humo, fuego, que dan a la calle Desaguadero, en la cárcel de Devoto. En el Pabellón Séptimo, entre esa noche y esa mañana, murieron 65 presos llamados comunes. La policía, el servicio penitenciario, el ejército reprimieron brutalmente a personas que estaban encerradas en ese pabellón, reprimieron a sus familiares. Yo no había visto estas imágenes muy impresionantes. Y bueno, ese hecho quedó en la historia sin investigación alguna, precisamente porque se trataba de llamados presos comunes, ¿no? Entonces, hace unos años nos juntamos algunos abogados y abogadas, sobrevivientes, familiares de esas personas asesinadas, y nos planteamos que esa masacre debía ser investigada como un delito de lesa humanidad, ¿no? Que había sucedido en un contexto de una dictadura feroz y que debía investigarse así. Logramos desarchivar el caso, logramos que se declare delito de lesa humanidad en agosto de 2014, y en este momento tenemos 4 personas procesadas. ¿Qué reflejas en tu libro? La investigación justamente previa. Mostralo, por favor, así la gente puede reconocerlo cuando lo ve en la librería. A esta cámara, ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ya lo tienen. Este libro lo que hace justamente es contar. Lo que hice yo fue ir a buscar el expediente que ya estaba, porque no es que descubrí nada nuevo, sino que todo lo que pasó estaba en un expediente judicial. También eso fue investigado hace muchos años por Elías Neumann, que es un gran criminólogo argentino que ya falleció. Y lo que hicimos fue mirar ese expediente judicial de otra manera. Mirar a esas víctimas como víctimas de terrorismo de Estado y no como habían pasado la historia, prácticamente como culpables de su propia muerte, ¿no? Claro. Así que bueno. Hay 4 penitenciarios. 4 penitenciarios procesados. El caso está por ser elevado a juicio. Yo quiero decir que eso costó muchísimo y que se debe a un trabajo colectivo y solidario de un conjunto de abogados y abogadas, y sobre todo de sobrevivientes y familiares que buscan justicia. Doctora, podemos decir que lo rescató de la memoria usted con su libro y también el Indio Solari con el tema, ¿no? Porque Pabellón 7 tiene que ver justamente con este caso, ¿no? Sí, el Indio tenía un amigo entre las víctimas, que era Luis María Canosa. Hay 2 temas que él dedica a este hecho: Pabellón Séptimo y Toxi Taxi, donde menciona a Luis María. También. Sí, ahí lo menciona. Luis María, te teníamos ahí, tirado ahí. Ese era Luis María Canosa. Y cuando salió el libro, él hizo además en uno de sus recitales una mención al libro y a que estábamos trabajando en la investigación, lo que por supuesto nos ayudó a difundir el caso y a que tuviera más impacto público, ¿no? Claro. Bien. Son temas también que se repiten, ¿no? En algunas comisarías de la provincia de Buenos Aires, la superpoblación, que es lo que lleva lamentablemente a que sucedan estas cosas. Eso es muy importante destacarlo. Para nosotros esto no es solamente hacer historia o conseguir digamos, un castigo para los responsables, sino poner en discusión situaciones que todavía suceden, ¿no? Escuchamos cada tanto masacre en la comisaría tal, hace poco fue Pergamino, Magdalena en el 2005 y muchas otras que prácticamente pasan desapercibidas. Hay hechos donde mueren 35, 37 personas, por ejemplo en Santiago del Estero en 2007, que prácticamente son desconocidos. Esteban Echeverría, Pergamino, tuvo el juicio hace muy poco tiempo y le dieron domiciliaria. Exactamente. Se dan situaciones realmente. Bueno, el caso de Chocobar también podríamos sumarlo a estas situaciones, podría ir en el mismo archivo todo, ¿no? Junto con situaciones que parecería que suceden no en un contexto democrático y sin embargo son de este tiempo, ¿no? Exactamente, porque son todas manifestaciones de la violencia más brutal, que es la violencia estatal, ¿no? Digamos, no hay violencia más brutal que la violencia del Estado. Exactamente. Que y deberían son pararnos todas a todos, manifestaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, por muchísimas gracias. compartir este tema y por traer a la memoria
memoria, temas que la verdad no deben pasar a la memoria, deben estar presentes todo el tiempo para que intentemos al menos que no vuelvan a ocurrir. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias.